¿Alguna vez has sentido que algo invisible te impide avanzar, como si hubiera una barrera entre usted y la abundante vida que Dios se preparó para usted? Si es así, sepa que esta sensación no es coincidente. Hoy revelemos las corrientes ocultas que mantiene atrapadas y, lo más importante, cómo romperlas de una vez por todas. Porque cuando se revela una verdad, ocurre una transformación. Pero antes de continuar, quiero hacer un pedido importante. Suscribir al canal, activar la campana de notificación y ya dejar su similar. Esto nos ayuda a traer este mensaje a más personas que también necesitan este lanzamiento. Además, quiero que comentaras ahora mismo: elijo la libertad. Este simple comentario no es solo un gesto, sino una declaración poderosa de que ya no será un prisionero de miedo, duda o escasez. Escribe ahora y proclaman tu liberación. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar todo. ¿Alguna vez has sentido una tormenta como si estuvieras atrapado en un interminable donde la luz parece distante e inalcanzable? Esta oscuridad no es solo externa. Ella se infiltra en su mente y corazón, susurrando mentiras sobre quién eres y qué puedes lograr. Es un peso invisible que se aferra al alma, lo que hace que cada paso sea un desafío, cada sueño sea una ilusión y cada una esperanza que un hilo intente romper. Pero lo que pocos saben es que esta oscuridad no es invencible. Hay una fuerza que puede disiparlo por completo, aportando una claridad tan intensa que incluso transforma los momentos más oscuros en oportunidades del renacimiento. La vida nos arroja constantemente desafíos y es fácil creer que estamos solos en estas batallas. El miedo, la duda y las decepciones se acumulan como sombras persistentes, distorsionando la realidad y haciéndonos olvidar que fuimos creados por mucho más. Pero, ¿por qué tantos comienzan en este ciclo? La respuesta es la ilusión de que la oscuridad es permanente. Ella nos convence de que el pasado nos define, que los errores son irreversibles y nunca serán dignos de algo más grande. Sin embargo, esta es la mayor trampa que existe, ya que la verdad es que la luz siempre ha estado disponible para aquellos que se atreven a buscarla. La transformación comienza cuando reconocemos que no fuimos obligados a vivir en las sombras. Hay un mayor propósito para esperarnos, algo que va más allá del dolor y las limitaciones que nos han impuesto. Se necesita valor para desafiar la oscuridad, para romper las corrientes que nos unen y dar el primer paso hacia la libertad. La oscuridad puede parecer abrumadora, pero no tiene poder sobre aquellos que deciden buscar la verdad. La pregunta es: ¿estás listo para ver más allá de las sombras y descubrir qué estaba realmente reservado para ti? La verdad tiene un poder incuestionable. No solo ilumina los rincones más oscuros de la mente, sino que también supera las mentiras que nos mantienen encadenados al miedo e inseguridad. Durante la vida somos bombardeados por narraciones que nos dicen quiénes somos, no qué debamos creer y cuáles son nuestros límites. Sin embargo, la verdad real no está en estas voces externas, sino en algo mucho más grande, algo que tiene el poder de liberarnos por completo. La verdad no es solo información, es un arma que puede cambiar todo. Muchas veces nos aferramos a algunas limitaciones porque es todo lo que sabemos. Estamos atrapados en las historias que nos contaron desde la infancia, hasta experiencias que nos lastiman y las palabras que nos han moldeado negativamente. Pero, ¿y si dijera que su identidad no se basa en estas mentiras? Que hay algo dentro de ti esperando ser despertado, algo que puede redefinir por completo tu trayectoria. La verdad es que no naciste para vivir encadenado. Fuiste creado para vivir en plenitud, y el primer paso para esto es rechazar todo lo que te impide ver tu verdadera esencia. La transformación ocurre cuando planeamos adoptar la verdad y permitir que trabaje en nosotros.
No será un proceso fácil, ya que el cambio real requiere que enfrentemos nuestro dolor más profundo y desafiemos todo lo que nos sentimos cómodos en la ilusión. Pero la recompensa es invaluable. Una vida de propósito, clara y libertad. Una vida en la que las sombras del pasado ya no definen su futuro. Cuando la verdad encuentra un corazón dispuesto a recibirlo, nada puede evitar la transformación que está a punto de suceder. Imagine que cada miedo, cada duda y cada pensamiento negativo es una cadena invisible que se acurruca a su alrededor. No puedes verlos físicamente, pero sientes su peso todos los días. Limitan sus pasos, drenan su energía y, lo que es peor, lo convencen de que usted es parte de lo que usted es. Estas corrientes no surgen de la nada. Se construyen con el tiempo, a través de experiencias dolorosas, palabras destructivas y fallas que nos marcaron. Pero la pregunta que pocos hacen es, ¿estas corrientes realmente tienen poder o nosotros que aprendimos a aceptarlas? La gran verdad es que nadie nació encadenado. Desde el principio, hemos sido creados para vivir gratis, pero la vida nos enseña gradualmente a llevar pesos que no son nuestros. Decimos que el miedo nos protege, que la duda nos mantiene a salvo y que el despido es un signo de madurez. Con el tiempo, aceptamos estas verdades sinceras como absolutas y sin darnos cuenta, comenzamos a limitarnos, renunciar antes de intentarlo y ajustarse a menos de lo que realmente merecemos. Pero la libertad nunca ha estado fuera de nuestro alcance. Ella siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser rescatada. Las corrientes de rompecabezas requieren una decisión consciente. No es suficiente solo querer cambiar. Debemos enfrentar cada pensamiento que nos mantenga atrapados y reemplazarlo con una verdad liberadora. Se necesita valor para cuestionar lo que nos dijimos que era inmutable. La buena noticia es que cuando se toma esta decisión, las cadenas comienzan a perder su fuerza. Lo que una vez parecía imposible hacerse realidad y lo que parecía inalcanzable para hacerse realidad. El primer paso para la verdadera libertad es considerar que nunca has sido arrestado. La fe es una fuerza invisible, pero su presencia puede cambiar absolutamente todo. En un mundo donde estamos condicionados a confiar solo en lo que podemos ver y jugar, Faith nos desafía a ver más allá de lo natural. Ella es la voz que dice, sigue adelante, cuando todo lo que alrededor grita para rendirse. Pero ¿cómo puede la fe realmente desglosar las barreras? Simple, porque redefine nuestra realidad, lo que nos permite ver las posibilidades en las que una vez vimos limitaciones antes. El problema es que muchos confunden la fe con un pensamiento positivo simple. Tener fe no significa ignorar los desafíos o fingir que los obstáculos no existen. Por el contrario, significa reconocerlos, pero negarse a aceptarlos como definitivos. La fe nos da la certeza de que ninguna barrera es permanente y que si tenemos el coraje de dar el primer paso, lo imposible puede ser posible. Ella nos enseña que las paredes no caen porque son peleas, pero porque la fuerza que tenemos dentro de nosotros es mayor que cualquier obstáculo externo. Cuando elegimos vivir por fe, entramos en un territorio donde las reglas del mundo ya no se aplican. Lo que parecía imposible comienza a suceder, las puertas que se cerraron se abrieron y los caminos que obviamente no existen comienzan a surgir. La fe no niega la realidad, ella solo se niega a ser definida por ella. Si hay una barrera frente a usted, sepa que ya tiene todo lo que necesita para derribarlo. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? Lo imposible es solo imposible hasta que Dios decide actuar. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que lo sobrenatural rompió las barreras de lo natural, lo que demuestra que para Dios no hay límites. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo,
derribó las paredes de Jericó y se resulta a los muertos, es el que continúa operando milagros hoy. Pero a menudo, cuando enfrentamos dificultades, olvidamos este poder y permitimos que las circunstancias nos convenceran de que no hay salida. La verdad, sin embargo, es que no importa cómo el tamaño del problema, si hay un camino invisible, Dios puede hacerlo visible. El mayor error que podemos cometer es medir el poder de Dios para nuestra capacidad de comprender los hechos. El ser humano vive limitados por el tiempo, el espacio y la lógica, pero Dios no opera dentro de estas limitaciones. Lo que parece ser el final del camino para nosotros, para Él es solo un nuevo comienzo. La pregunta no es si puede actuar, sino si estamos dispuestos a confiar en Él cuando todo parece desmoronarse. La fe es el canal por el cual lo imposible se hace realidad. No significa que nunca enfrentemos dificultades, sino que, incluso en medio de la tormenta, hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Lo imposible solo sucede para aquellos que se niegan a darse por vencidos antes del milagro. La historia nos muestra que los mayores testimonios nacieron de los momentos más desesperados, cuando todo parecía perdido. Cuando no había salida, Dios creó un camino. Cuando la fuerza humana estaba agotada, intervino con su poder. Y así será contigo. Si hoy se enfrenta a un muro insuperable, recuerde, este no es el final. Solo una señal de que Dios está a punto de actuar. Lo único que te pide es seguir caminando, porque una puerta que no ves puede abrir en ningún momento. La vida es un viaje lleno de desafíos, tal como lo fue para la gente de Israel en el desierto. A menudo, el camino que conduce a la realización de nuestros sueños y propósitos no es sencillo, sino lleno de evidencia que prueba nuestra fe y resistencia. La tierra prometida simboliza el destino final, el lugar donde la plenitud y la abundancia esperan a quienes perseveran. Sin embargo, para llegar allí es necesario cruzar los desiertos, enfrentar a los enemigos y superar las batallas que se encuentran en el camino. Dios nunca prometió que sería fácil, pero aseguró que estaría a nuestro lado en cada paso, guiándonos más allá de las dificultades y fortaleciéndonos cuando nuestras fuerzas fallan. El desierto representa ese momento de vida en el que todo parece estancado, donde los recursos son escasos y donde la fe es constantemente desafiada. Es en estos períodos que muchos se rinden, creyendo que la promesa nunca se cumplirá. Pero lo que pocos se dan cuenta es que el desierto no es un castigo, sino un proceso de preparación. Dios usa estos momentos para darnos forma, fortalecer nuestro carácter y enseñarnos a depender de Él por completo. El problema es que a menudo queremos alcanzar la victoria sin pasar por la preparación. Queremos que se abran las puertas, pero sin la necesidad de modernización para cruzarlas. Aquellos que no entienden el propósito del desierto terminan perdiéndose en él, quejándose del viaje y cuestionando la fidelidad de Dios. Pero aquellos que eligen la confianza, incluso cuando no ven el final del camino, son aquellos que cruzan al otro lado y viven la promesa. La tierra prometida no es solo un lugar, sino un estado de plenitud en Dios. Si sientes que estás pasando por un desierto, no te rindas. Sigue caminando, porque por otro lado hay algo mucho más grande esperándote. El viaje puede ser difícil, pero la recompensa será eterna. El miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo usa para paralizarnos. No necesita tomar nuestros recursos, ni nos impedimos físicamente avanzar. Simplemente plante en nuestra mente duda, recibo e inseguridad, y nos convertimos en nuestros propios prisioneros. El miedo a distorsionar la realidad hace que parezca que las dificultades son mayores de lo que realmente son y nos convencen de que no somos capaces. Pero la verdad es que el miedo no tiene poder por sí mismo. Él solo controla a aquellos que eligen creer en sus mentiras.
Desde el principio de los tiempos, el miedo ha sido una herramienta para evitar al ser humano de su propósito. Nos hace preguntarnos si somos lo suficientemente buenos, si podemos enfrentar los desafíos y si Dios está realmente con nosotros. El miedo nos hace olvidar las promesas que recibimos y centrarnos solo en los problemas. Sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente que no debemos temer. Dios nos asegura que Él está a nuestro lado y que sus manos apoyan nuestro futuro. No hay tormenta de que no pueda reír, ni luchar que no pueda ganar. Pero para experimentar con esta protección, debes confiar más que en las mentiras que el miedo intenta susurrar. La única forma de superar el miedo es enfrentarlo con la verdad. Cada vez que el miedo intenta decir que no eres capaz, recuerda que Dios ya ha declarado tu victoria. Cada vez que la inseguridad trata de recuperarte, recuerda que el que llamaste ha preparado el camino. El miedo puede ser un gigante, pero como David nos ha demostrado, los gigantes caen cuando se enfrentan a la fe. Hoy elige confiar más en Dios que en tus miedos. Cree que con Él puedes superar cualquier obstáculo y seguir adelante sin mirar hacia atrás. La duda es como una niebla que oscurece la visión y nos impide ver claramente lo que Dios ya ha declarado en nosotros. No surge a la vez, pero se infiltra lentamente a través de menores incertidumbres y preguntas que, si no lucharon, se convierten en barreras insuperables. La duda nos hace dudar, nos impide actuar y nos mantiene atrapados en ciclos de inseguridad. Pero la buena noticia es que la fe es más fuerte que cualquier duda, y cuando decidimos alimentarla a diario, crece y fortalece para enfrentar cualquier adversidad. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Decide confiar en Dios incluso cuando todo parece contrario. Decide seguir adelante incluso cuando el camino no sea visible. A menudo esperamos que nuestra fe se fortalezca con signos visibles, pero la verdadera fe es una que sigue siendo firme incluso sin evidencia concreta. Es esta fe la que mueve las montañas, que abre puertas y nos permite vivir milagros. Sin embargo, el fortalecimiento de la fe requiere esfuerzo. Necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, rodearnos de personas que nos animan y rechazar cualquier pensamiento que intentemos alejarnos de la verdad. Una duda puede parecer fuerte, pero no tiene poder sobre aquellos que eligen confiar. Cada paso de fe es una declaración de que Dios tiene el control, y cada batalla vencida fortalece aún más nuestra confianza en Él. Si hoy su mente está llena de dudas, elija no alimentarlos. Reemplace cada pensamiento de incertidumbre con una promesa divina. Declare una victoria antes de que la veas. La fe no ignora los desafíos, sino que los enfrenta con la certeza de que la última palabra siempre pertenece a Dios. ¿Cuántas personas viven en el pasado llevando culpable, quejas y trauma, como si fueran corrientes que nunca se pueden romper? El pasado puede ser cruel, lleno de momentos que nos gustaría apagar, pero no tiene poder para definir quiénes somos. Lo que sucedió ayer no necesita determinar qué sucederá mañana. Dios no nos ve por lo que hemos hecho, sino por lo que podemos convertirnos. Y mientras queramos comenzar de nuevo, Él siempre estará listo para guiarnos hacia un futuro diferente. La mayor trampa del enemigo es convencernos de que nuestros errores son irreversibles, que ya hemos fallado tanto que no hay esperanza de cambio. Pero esto es una mentira. Dios se especializa en convertir historias, tomando lo que parecía destruido y restaurando a algo aún más hermoso. No solo perdona, sino que nos da una nueva identidad. El pasado puede haber estado lleno de dolor, pero el futuro puede ser completamente diferente si decidimos entregarlo en las manos correctas. Dios no está interesado en castigarnos por lo que hemos hecho, sino en redimirnos por algo mucho más grande. No importa cuáles fueran sus defectos, lamentos o cicatrices.
Lo que realmente importa es lo que decides hacer a partir de ahora. El pasado puede ser un recuerdo, pero no tiene que ser una prisión. Hoy, elige dejar atrás lo que ha pasado y caminar hacia el futuro que Dios ha preparado para ti. La discapacidad no es solo una falta de recursos, es un estado mental que limita todo lo que nos rodea. Muchas personas viven creyendo que nunca tendrán suficiente, que necesitan aferrarse a ellos y no son dignos de algo más grande. Pero esta mentalidad no viene de Dios. No nos creó para vivir en constante preocupación, sino para confiar en que Él es nuestro proveedor. La verdadera incertidumbre comienza cuando entendemos que Dios tiene más que suficiente para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Cuando vivimos con miedo a la falta, limitamos nuestra propia capacidad de crecer. Comenzamos a tomar decisiones basadas en el miedo y no la fe. Pero cuando cambiamos nuestra conciencia y comenzamos a ver la abundancia de Dios, todo a nuestro alrededor se transforma. El secreto para romper con la escasez no es acumular más, sino confiar más. Si desea esperanzas, comience a cambiar su mentalidad. Cree que Dios quiere bendecirte y que naciste para vivir más allá de la supervivencia. Una abundancia está disponible para aquellos que eligen confiar. La generosidad no es solo un acto, sino una postura de la vida. Muchos creen que necesitan tener mucho que dar, pero la verdad es que la generosidad comienza en la mentalidad, no en el bolsillo. Aquellos que conservan lo poco que tienen, por miedo a faltar, revela una opinión en escasez y no en abundancia divina. Dios nos creó para ser canales de victorias, no se cerraron los no residentes. Él quiere que seamos fuentes que desbordan, compartiendo lo que tenemos, confiando en que siempre demostrará más. La generosidad no es una forma de perder, sino una clave que abre puertas a una mayor prosperidad, porque aquellos que realmente reciben el doble. En el mundo, la lógica humana enseña que para tener más es necesario acumular, mantener y retener. Pero en el reino de Dios, las matemáticas son diferentes. Cuanto más damos, más recibimos. Esto no solo significa dinero, sino también tiempo, amor, atención y sabiduría. Una persona generosa nunca está vacía, porque la actitud misma de un ciclo de provisión activo. Aquellos que plantan buenas semillas cosechan abundantes frutas. Quien comparta su luz nunca está en la oscuridad. Esta es una de las mayores leyes espirituales que rigen las verdaderas prosperidades. No es suficiente pedir victorias, debe estar dispuesto a ser una victoria para los demás. La abundancia no solo es financiera, sino emocional y espiritual. Hay personas materialmente ricas, pero miserables en su alma, porque nunca han entendido el poder de dar. La generosidad libera del egoísmo y nos conecta con el corazón de Dios. Cuando elegimos ser generosos, rompemos con el margen de la escasez y entramos en la dimensión desbordante. ¿Quieres vivir una vida completa? Entonces, aprende a dar, sin miedo, sin reserva. Porque el que plantas en tierra fértil nunca verá que su semilla se desperdiciara. Y Dios siempre recompensa a aquellos que inauguran lo suficiente como para abrir sus manos, ya que tiene infinitamente más para salir de aquellos que tienen lo que ya tienen. Lo que estás construyendo hoy será recordado mañana. La vida no se trata solo del presente, sino del impacto que nos deja en el mundo. El mayor legado que alguien puede irse no es una cuenta bancaria completa o activos acumulados, sino una fe inquebrantable que transforma a las generaciones. Hombres y mujeres que marcaron la historia fueron aquellos que se atrevieron a creer, incluso cuando todo parecía imposible. No fueron dejados de lado por miedo, duda u oposición. Mantuvieron los ojos fijos en su promesa y siguieron firmemente dejando un rastro de coraje, esperanza y transformación. Una fe inquebrantable no significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que
Independientemente de las situaciones, Dios sigue siendo fiel. Muchas personas se rinden a mitad de camino porque solo miran las dificultades y no el propósito. Pero aquellos que entienden que la fe no es un sentimiento aéreo, sino una decisión diaria, son aquellos que alcanzan lo imposible. El verdadero legado de un hombre o mujer de fe no está en palabras vacías, sino en la forma en que viven. La fe sin acción es solo la teoría, pero una fe que se manifiesta en las actitudes se convierte en inspiración para aquellos que vendrán más tarde. ¿Qué quieres saber de ti cuando tu viaje esté aquí? ¿Que era alguien que vivía con miedo o alguien que desafió a la lógica y confiaba en Dios hasta el final? ¿Qué fue una persona que acompañó a la multitud o alguien que se atrevió a seguir un camino diferente? Tu vida es una historia que se está escribiendo y la forma en que eliges vivirla definirá el impacto que dejarás. Elige vivir con fe, actuar con coraje e inspirar a los que te rodean. El mundo puede olvidar los nombres, pero nunca olvide historias de personas que confiaron en Dios y marcaron la diferencia. Ser una de esas personas. Tu legado será eterno.